En Salta, una provincia de Argentina, hay una ley que es, bastante particular. Le permite a la policía detener a una persona no por algo que hizo, sino por lo que creen que podría llegar a hacer. Sí, así como suena. Y esta es la historia de la batalla legal que se está librando contra esa ley. Una batalla que nos va a llevar a hablar de historia, de identidad y, en el fondo, de qué significa realmente la justicia. Y claro, esto nos obliga a plantearnos una pregunta central, la que va a guiar todo este recorrido. ¿Qué es lo que hace que una ley sea injusta? ¿Son solo las palabras escritas en el papel? ¿Es la forma en que se aplica en la calle? ¿O hay algo más de fondo? Es una pregunta que, van a ver, tiene muchas capas. Bueno, para empezar a desarmar este tema, tenemos que ir directo al corazón del asunto. La ley en cuestión. Se trata de una potestad que tiene la policía en Salta y que, como se imaginan, está generando una controversia enorme. Y aquí está la frasecita clave de todo. El artículo 18 de la Ley de la Policía de Salta permite actuar cuando se puede presumir que alguien pudiese cometer un hecho delictivo. A ver, paremos un segundo acá. No dice que cometió un delito, ni siquiera que está a punto de cometerlo. Dice que pudiese, que podría, en un futuro totalmente hipotético. La puerta que abre esto es inmensa. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica? Significa que la ley le está dando a un oficial de policía el poder de detener a alguien basándose en una suposición, en un juicio completamente subjetivo sobre lo que esa persona quizás esté pensando hacer. Quienes están luchando contra esto lo dicen clarísimo. Es un eufemismo, una forma suave de llamar a lo que es simplemente una detención arbitraria. Claro, un poder tan discrecional no iba a pasar sin que nadie dijera nada. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Un conjunto de organizaciones de derechos humanos se presentó ante la justicia para frenar esto, y lo hicieron usando una figura legal que es, la verdad, fascinante. Se llama amicus curiae. En latín significa literalmente amigo del tribunal, y es básicamente eso. Es una herramienta que le permite a expertos que no son parte directa del juicio presentarse y decir: señores jueces, momento, queremos aportarles esta información, esta perspectiva, para que puedan tomar una decisión mucho más completa. Es como traer a un especialista para que ilumine las partes más complicadas del caso. Pero, ¿quiénes son estos amigos del tribunal? Y acá la cosa adquiere una dimensión completamente distinta. No estamos hablando de cualquier grupo. Estamos hablando de organizaciones como hijos, como familiares de detenidos desaparecidos, gente cuya historia está forjada en la lucha contra la dictadura y el terrorismo de Estado en Argentina. O sea, su participación eleva esto de una simple disputa legal a un verdadero acto de memoria histórica. Y con todo ese peso, con esa autoridad moral, presentan un argumento que es demoledor. Dicen que la redacción vaga y ambigua de esta ley no es un descuido, no es un error. Al contrario, es una herramienta de control diseñada a propósito. Miren, la diferencia es abismal. Pensemos, una detención legal, como debe ser, necesita una orden de un juez, se basa en pruebas, tiene supervisión, es la última opción. En cambio, esta demora del artículo 18, ¿qué necesita? La sospecha subjetiva de un policía, sin supervisión inmediata. Y así, argumentan ellos, se convierte en la primera herramienta que se usa, sobre todo contra ciertos grupos sociales. Y esto nos lleva directo a la cita. La opacidad de la ley es una estrategia de reproducción del poder. ¿Qué quiere decir esto? Que esa falta de claridad, esa ambigüedad, no es casual. Es una estrategia deliberada para permitir la arbitrariedad, para mantener las cosas como están y, en última instancia, para criminalizar a los de siempre, a la gente en situación de pobreza y a las identidades que no encajan en la norma. Pero quizás el punto más fuerte de todo el argumento, el que realmente te hiela la sangre, es la conexión histórica que establecen. Lo que dicen es que esta ley no apareció de la nada, no es una novedad. Es en realidad el eco de un pasado argentino muy, muy oscuro y violento. Miren esta línea de tiempo, porque traza una herencia directa que es escalofriante. Empieza con los viejos edictos policiales, antes de la democracia, que castigaban directamente a una persona por su identidad, por ejemplo, por usar ropa del sexo opuesto. Luego pasa por el terrorismo de Estado de la dictadura, y llega hasta hoy, al artículo 18.
El argumento es que es la misma lógica de persecución de siempre, solo que ahora viene con un nuevo disfraz, con un lenguaje legal moderno. Y para nombrar este proceso, para ponerle palabras, usan un concepto terrible y preciso: identicidio. Ojo, no es solo violencia contra una persona, es algo más. Es el uso de la ley, del aparato del Estado para vigilar, castigar y, en última instancia, intentar borrar del mapa una identidad entera. Y a la gente que sufre este sistema la describen con otro término que también es muy potente: exomarginalidad. ¿Qué significa? Una exclusión tan pero tan profunda que te deja incluso fuera de los márgenes. Ya no estás ni siquiera en el borde de la sociedad, estás afuera. Se te niega el derecho básico a existir en el espacio público. Y que quede claro, esto no es pura teoría académica. El identicidio lo ven en prácticas muy concretas y muy crueles. Por ejemplo, cuando a una mujer trans la detienen y la alojan en una celda con hombres. El escrito argumenta que eso no es un simple error administrativo, es un acto deliberado, es una forma de decirle: tu identidad no existe, no te la reconocemos. Porque al final del día, detrás de cada concepto legal, de cada argumento técnico, hay historias humanas, hay personas. Y el documento se asegura de que esto no se olvide, anclando toda la argumentación en el dolor real, en la humillación, con testimonios de gente que ha vivido estas situaciones en carne propia. Pero, y esto es muy importante, el objetivo de esta presentación judicial no es solo quedarse en la denuncia. No es solo decir: esto está mal. Es, sobre todo, proponer una salida, plantear un camino hacia adelante que no busque solo el castigo, sino una reparación de verdad. La lógica que proponen es impecable. Si el problema es del sistema, de la estructura, la solución también tiene que ser estructural. De nada sirve castigar a un policía individual si la ley que le da el poder, la cultura institucional que lo aplaude y hasta los discursos mediáticos que lo justifican siguen ahí, intactos. A esto lo llaman la tríada persecutoria perfecta, y es eso lo que hay que desarmar. Por eso mismo, en vez de pedir solo castigos, lo que proponen es algo mucho más profundo: un programa de formación, pero no un cursito cualquiera, una formación correctiva, transformadora, para la policía. Y fíjense en los puntos: de construir mandatos de masculinidad, hacerse responsable del daño, aprender a manejar las emociones, hasta promover la salud mental de los agentes. El objetivo es un cambio real, de raíz, para garantizar que la violencia no se repita. Entonces, todo este análisis, toda esta propuesta, se resume en pedidos bien concretos para el tribunal. El principal, claro, es que se declare que el artículo 18 es inconstitucional. Pero no se quedan ahí. Piden también cosas prácticas: cámaras en comisarías y patrulleros para que haya transparencia, que se prohíbe explícitamente alojar a mujeres trans con hombres y que se ponga en marcha de forma obligatoria esta nueva formación en derechos humanos. Y así volvemos a la pregunta con la que empezamos, pero la vemos con otros ojos, ¿no? Este caso, esta presentación, nos obliga a pensar: ¿y si la justicia no se tratara solamente de castigar? Si su verdadero propósito fuera también reparar el daño, sanar las heridas, no solo de las personas, sino del sistema mismo. Es una pregunta que, la verdad, va mucho más allá de una ley en Salta. Es una pregunta que nos interpela a todos.